Bueno, con todo gusto les mando un saludo afectuoso a las chicas del taller de poesía del Moyano, con un abrazo muy grande, por medio de mi querido amigo y poeta Daniel Grad. Mi nombre es Máximo Simpson y les voy a ofrecer también eh, dos poemas míos, muy breves que les voy a leer enseguida. Máximo Simpson, ya que se hizo esta pausa, pregunto, si vos te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar a las chicas del taller quién sos, qué haces, ¿qué les contarías? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Quién es Máximo Simpson? ¿Qué hace Máximo Simpson? Yo lo tengo. Bueno, muy difícil, ¿no? Hay unos versos de Darío que dicen así, de Rubén Darío. Yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Esos versos siempre los recuerdo, pero la pregunta de Daniel tal vez la pueda responder mejor con mi poema titulado To Be or Not To Be, o sea, ser o no ser, más o menos en la traducción castellana. Eh, Más que decir lo que soy, porque no lo sé, creo que el poema dice más bien lo que yo quise ser o hubiera querido ser. El poema fue escrito hace muchos años, cuando yo era joven, y como diría algún personaje eh, de García Márquez, era joven e indocumentado. Bueno, hace muchos años que escribí este poema. Yo tenía alrededor de 30 años cuando lo escribí, ahora tengo 83, pasaron como 2 semanas. Bueno, tuví o no tuví. Yo quise ser un rojo violín desorbitado, un exabrupto eterno, un jardín de magnolias o una tromba, y solo soy ahora profesor de nostalgias, edecán del otoño pesaroso. Yo quise ser el mar, o tal vez quise ser lo que no quise, un triángulo isósceles o un trueno, o una momia egipcia con su paz infinita e imperturbable. Eso quise tal vez en mi constancia, en mi apuro, en mi afán, en mi zozobra. Quise ser el revés, la mano izquierda, el costado de mí, mi renegado, y solo soy mi tú, mi pobre mí, un pronombre ya exhausto, un posesivo huérfano, un despojado mí. Eso quise tal vez, y solo soy ahora mi vecino, apenas mi perfil, mi suroeste, mi terco lateral. Estoy en la yacencia limítrofe de mí y siento desazón, me extraño mucho. Max, Este poema es del libro Poemas del Hotel Melancólico, que fue publicado por primera vez en 1963. Máximo Simpson, el poeta, el poema, To Be or Not To Be, sobre el final, quizás algo que me interesaba también, porque hablas en el final mismísimo y para leerlo textual, dice, estoy en la yacencia limítrofe de mí y siento desazón, me extraño mucho. El Máximo Simpson de hoy, ¿qué extraña de ese Máximo Simpson que era? Y probablemente muy lo mismo. Probablemente estoy buscando saber quién soy.
En mi caso, como experiencia personal desde muy chico, como yo tengo un hermano mellizo, siempre hubo una confusión de identidad. Había una relación muy simbiótica cuando éramos chicos y adolescentes, y posiblemente sea la búsqueda de uno mismo, del verdadero yo, si es que puede existir un verdadero yo, porque como dijo el escritor español, el filósofo Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Yo, digamos, pasé mi infancia en Flores Sur, cerca de del Hospital El Piñero, cerca de la quema de la basura, en un barrio muy humilde. Pero si hubiera nacido a lo mejor en Barrio Norte, o en Mar del Plata, o en Estambul, yo no sería el mismo Máximo Simpson, porque mi vida, mi lengua, mis vivencias seguramente serían muy diferentes. Así que no sé si hay un verdadero yo fuera de las circunstancias que a uno le tocan vivir y que también lo van estructurando, moldeándolo. Hablas de un hermano en una infancia y esto de ser uno duplicado. ¿Y cómo era eso de ser uno con alguien tan parecido a uno dando vueltas? Y bueno, eso es lo que plantea el título, la famosa frase de Shakespeare, to be or not to be. Uno no sabe bien quién es, si es uno mismo o es el otro, o en qué medida uno está siendo el otro en lugar de ser sí mismo, ¿no? Es un problema complejo que ya han estudiado, creo yo, algunos psicólogos, ¿no? El problema de los mellizos. Siempre me ha llamado la atención este tema de los mellizos, ¿no? Porque hay eh, una simbiosis se produce en la vida, en la psique de las personas, en la emoción, que cuesta con los años ir deslindando, digamos, quién es cada quien y sus sentimientos, su manera de ver el mundo, su manera de escribir, su manera de sentir y de pensar. Es difícil ir encontrando lo que es más afín a lo que sería ese yo problemático, a veces inasible y no sé si existente de cada uno. A tu mirada, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian estos mellizos? Vos y tu hermano. Bueno, mi hermano, cuando éramos chicos, era un joven poeta muy prometedor, muy talentoso. Y yo empecé a escribir poesía nada más que por imitarlo a él, porque en realidad yo tenía aptitudes de pintor, pero me dediqué a escribir poesía eh, para ser igual que mi hermano. Después él se dedicó a la filosofía y fue cambiando muchísimo, ¿no? En su manera de ser, es otra manera de pensar, en fin, él está mucho en el pensamiento conceptual, ¿no? En el pensamiento racional, y yo me dediqué a la poesía y en parte a la pintura. Pero en muchas cosas tenemos criterios comunes, una cierta afinidad en muchas cosas de la vida, de la política, pero somos personas muy diferentes en nuestra manera de ser o de conectarse con la gente. Sigo un ratito más en esa infancia porque me gustaba. No te voy a preguntar cuál era el más rebelde de los dos, pero sí te voy a pedir que me cuentes una rebeldía de cada uno de ustedes. Alguna travesura. Bueno, no recuerdo yo. Me acuerdo una vez que cuando estábamos en sexto grado, mi hermano, que se llama Tomás Moro Simpson, organizó entre los alumnos una huelga de lapiceras para que nadie escribiera lo que ordenaba el maestro.
Y recuerdo siempre, como si fuera hoy, a pesar de que pasaron tantas décadas, que mi hermano se trepó y salió por la ventana de la escuela, a la calle. Y después no me acuerdo, creo que nos echaron de esa escuela, porque los dos habíamos promovido la huelga, y nos mandaron a otra escuela del barrio cuando ya terminaba prácticamente el año, ¿no? Eso fue en sexto grado. Ahora mi rebelión, yo siempre fui muy tímido, de joven, de chico, muy inhibido, digamos, ¿no? Aunque ahora parece que tengo más facilidad de palabra porque ya soy viejo, pero siempre fui inhibido. Mi rebelión en realidad es siempre tuve una rebelión contra la injusticia, la falta de equidad, contra la explotación, la opresión. Siempre fui partidario de los pueblos prehispánicos, de los aborígenes explotados. Siempre estuve a favor de los pobres y de la justicia. La parte que se conoce de Máximo Simpson más es la parte, por lo menos dentro del núcleo de escritores, obviamente, es la de Máximo Simpson escritor. Si tuvieras que presentar al Máximo Simpson que se dedica a la pintura, ¿qué contarías? Bueno, me he dedicado muchos años, aunque tarde, ¿no? Y hace unos años que no pinto, así que siempre tengo mucha añoranza por la pintura porque me gusta mucho y además pienso que para un depresivo crónico como yo, la pintura es una catarsis que me hace bien, me ayuda mucho, ¿no? Me da mucha calma, mucha paz. Pero en los últimos años me he dedicado más a la literatura, en parte porque tengo muchos materiales que quiero rescatar y porque en realidad, como ya tengo 83 años, no creo que vaya a vivir 20 o 30 años más, así que estoy tratando de rescatar humildemente un libro de relatos que tengo hace muchos años, una serie de trabajos ensayísticos sobre poesía y política, bueno, poesía bueno, sobre la poesía, ¿no? La problemática de la creación poética, y me estoy concentrando en eso y en la publicación de nuevos libros que espero poder hacer artesanalmente, dado que la publicación es muy cara actualmente y yo creo que tengo la posibilidad de hacerlos tal vez en mi propia casa, en mi propia computadora. Así que bueno, cuando publique mi primer libro artesanal, les voy a mandar algunos ejemplares a ustedes, el próximo año probablemente. Estamos hablando del 2013. Claro. Me queda un ratito en esto de el pintor y el poeta. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la búsqueda o el resultado de ese artista trabajando, del pintor y del escritor? Bueno, en la escritura uno se va descubriendo a sí mismo, de alguna manera, si es decirlo posible así, si es posible decirlo así. En realidad es una catarsis al mismo tiempo, las imágenes que uno crea, las atmósferas que uno crea en la pintura, van revelando algo del autor. Yo creo que lo mismo pasa con la poesía, aunque en ningún caso la creación puede ser una mera catarsis, una mera expresión, digamos, del sentir personal, o un mero confesonario, como se dice, ¿no? Sino que tiene que tener una calidad estética, poética, tanto en la pintura como en la poesía, porque toda obra de creación, sea musical, plástica o escritura, toda gran creación es poesía, en el mejor sentido de la palabra, no solamente los versos, porque también hay escritores que versifican muy bien, pero que no son poetas, porque no les pasa nada con el mundo y no tienen nada que decir, pero saben armar el poema, tienen dominio formal y facilidad, pero no son poetas verdaderos.
Eh, bueno, me parece que en ambos casos es el arte de alguna manera va transformando también a su autor, en el sentido que se van revelando partes de uno mismo que uno en realidad desconoce. Antes de irnos de esa parte, cuando hablabas de tu hermano y de vos cuando eran jóvenes, cuando eran pequeños, pensaba también esta otra parte. ¿Qué decían tus padres de estos dos pequeños monstruos, o pequeños, saco la palabra monstruos, pero que en el momento que se quisieron dedicar a la literatura, a algo que no es, entre comillas, lo común? ¿Qué dijeron esos padres? ¿Qué sintieron? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, mis padres eran gente muy humilde, pero eran amigos de la cultura. La casa era muy pobre, muy desorganizada. eh, bueno, parecía un poco una casa de gente un poco fronteriza de alguna manera, con muchos problemas anímicos, psicológicos, problemas de salud, y muchos problemas de dinero por la humildad en que vivíamos, y había mucha falta de cariño en la propia casa, pero mis padres simpatizaban con la cultura. Mi papá era muy lector, tenía una biblioteca, y mi mamá, aunque no dominaba el castellano porque era polaca, también era muy amiga de la cultura, y creo que para ellos era bueno, ¿no? Aunque nuestro padre quería que fuéramos técnicos en algo para ganarnos la vida, pero no teníamos posibilidad, eh, digamos, habilidad para una carrera técnica, un oficio técnico, aunque yo trabajé con él de relojero durante una época de mi adolescencia. Mi papá era relojero, tenía un taller, era muy pobre, éramos todos muy pobres, porque mi papá no vendía joyas o relojes, solamente reparaba, era un gran maestro en reparar, pero mucha gente no le pagaba y él no tenía carácter para cobrar, en fin, había muchas dificultades, ¿no? Faltaba un cierto equilibrio en esa casa, ¿no? Una cierta... Faltaba mucha autoestima para solventarse y ponerse en pie en la vida. Era una casa de emigrados judíos europeos, de Ucrania y de Polonia, en la que faltaba sobre todo amor a sí mismo, autoestima. Era gente que había huido de la persecución en Europa y que estaba muy mal emocionalmente. Hay una parte que estamos diciendo casi en un margen, pero también tiene que ver con una familia, un padre, una madre, que también estuvieron con una guerra, con la guerra demasiado cerca, ¿no? Sí, tanto que gran parte de los parientes de mi madre fueron muertos en los campos de concentración nazis en Polonia, y mis abuelos paternos huyeron con mi padre, con el que fue mi padre, que era un niño de Ucrania, por las persecuciones a los judíos, las matanzas de judíos que había en la Ucrania de la época de los zares. Emigraron primero a Inglaterra, donde cambiaron de apellido por el temor de ser perseguidos otra vez, y después emigraron a la Argentina. Mejor dicho, los padres, mis abuelos paternos y mi papá. Mi mamá llegó a la Argentina emigrada también de Polonia, y acá fue donde se conoció con mi padre.